Muy buenas tardes. Soy Ania González Torres de la Dirección de Estudios Históricos y me acompaña. Junuen Reyes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio que agradecemos mucho, que es, en palabras de nuestros autores, un programa de promoción editorial de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estamos muy contentos porque estamos aquí para hablarles de nuestra más reciente producción editorial que ha salido con el sello de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología y del cual les vamos a platicar el día de hoy. El libro se llama Sin Dios ni Ley, Transgresiones en los Territorios Españoles en América, siglos XVI al XVIII. Es decir, no solamente estamos hablando del virreinato novohispano, sino de otros territorios, como el virreinato del Alto Perú. Es un libro colectivo que reúne 16 textos de múltiples investigadores con múltiples propuestas de investigación sobre diferentes procesos en la historia de estos territorios. Y en efecto, porque realmente cuando hablamos de transgresión, pues nos remitimos a pensar una multiplicidad de situaciones, de representaciones, de estratos en las que se está llevando a cabo, de tribunales que las dirimían, ¿no? Y es muy interesante hacer una reflexión en torno a exactamente cómo es que todas estas sociedades están estableciendo límites sobre la conducta de los sujetos y que estos límites son útiles no nada más para el funcionamiento de la sociedad, sino también porque van a permitir proporcionar una serie de estrategias que van a delimitar los marcos, ¿no? Lo que va a ser correcto de lo que no lo es, ¿no? Y esta discusión en torno a cómo separamos y cómo se define la norma y la transgresión es más o menos de lo que trata este texto, ¿no? Es la apuesta que les traemos en esta ocasión. Como les comentaba Yunuen, pues es un texto que no nada más abarca un espacio territorial muy amplio, ¿no? Sino que también tiene una multiplicidad de trabajos que abordan las transgresiones desde diferentes perspectivas. Nos hablan de ese proceso en múltiples perspectivas, en múltiples geografías y pues desde múltiples interpretaciones. En efecto, y ven realmente que el tema en sí de la transgresión pues da para muchísimo, este trabajo pues es nada más como un acercamiento a ese mosaico de lo que van a ser las transgresiones en los territorios españoles en América y a la manera también de generar una reflexión en torno a cómo se definen los límites, ¿no? Porque obviamente los límites nos van a dar el parteaguas entre lo que está prohibido y lo permitido, y lo que está fuera de los límites también se viene a configurar en una otredad, ¿no? En esta otredad que está fuera del deber ser. Y eso es algo que también genera muchísimo la discusión, es al ser otredad, a estar fuera del deber ser, también se constituye en lo indeseable, a lo que no, algo que no pertenece, que no está dentro de los marcos legales. Y de esto justamente es de lo que dan cuenta los trabajos que van a integrar este texto, que es un gran esfuerzo colectivo. Son 3 secciones en las que se dividió el libro y digo, Ania y yo hicimos el trabajo de coordinación, que fue básicamente juntar los textos, y este trabajo se debe en realidad a los autores de cada uno de estos textos, pero en ese reunirlo decidimos separarlo en 3 secciones. La primera se llama Dispositivos de Control y Simbolización de la Transgresión. Hay textos de María Concepción Lugo, de Alberto Ortiz con María Isabel Terán, Eduardo Durán y Juan Francisco Escobedo, Diana Roselí y Silvia Jamuy. Y en efecto, pues la intención es integrar estos textos en apartados que establezcan un diálogo entre sí, ¿no? Que reflexionen en torno a un mismo tópico dentro del amplio universo de lo que es la transgresión. Y así estos primeros textos pues nos hablan de los dispositivos de control y de toda una construcción simbólica en torno a lo que va a ser la transgresión. Y entonces en este apartado vamos a tener textos que nos dan cuenta pues desde las infracciones a la norma digamos que en el orden macro, lo que van a ser los pecados capitales, pero también nos va a hablar de estas dicotomías entre pecado y virtud, entre la forma en que se configuró una figura altamente transgresora para el imaginario y la representación religiosa que fue la bruja, ¿no? Y cómo es que realmente se construye esta representación a partir de parámetros culturalmente compartidos.
También nos va a hablar este apartado de lo que van a ser los vicios considerados o con un mayor espectro de transgresión para lo que va a ser el tribunal inquisitorial, ¿no? Como va a ser el caso de la molicie, ¿no? Tenemos textos también, bueno, el caso del texto de Diana Rosselli que nos habla de cómo se configura también esta otra vertiente de la mujer transgresora, porque no solamente estaba en la bruja, sino también tenemos a la hechicera que trata de subvertir el orden establecido, ¿no? Y que el trabajo que está presente en este apartado de dispositivos de control nos habla de cómo es la construcción discursiva, ¿no? O sea, y es realmente también a partir de una propuesta metodológica de análisis. También el Y texto de bueno, Silvia en este apartado es bien interesante porque nos habla de los judaizantes, que típicamente cuando nos aproximamos a los judaizantes nos aproximamos desde la perspectiva del Santo Oficio, es decir, católicos, hablando acerca de judaizantes. Y lo que hace Silvia en este texto es plantearnos la otra perspectiva. ¿Qué pasa con los judaizantes frente a un cristianismo que pues les es impuesto, ¿no? Y si persisten prácticas judaizantes, como se ha trabajado ya en otros ejercicios, pues hay una intervención de la Inquisición, ¿no? Este es el primer apartado que es bien interesante y la verdad es que de pronto se vuelve eh, más interesante aún porque uno termina de leer algunos de los textos y surgen más preguntas que respuestas, ¿no? El segundo ejercicio, el segundo apartado, mejor dicho, policía, orden y transgresión, tiene textos de Alfredo José Orozco, de Antonio Cruz Zárate, un texto de Ania González y mío, Leopoldo Martínez, uno de Evi Pérez y un texto de María Isabel Marín. bueno, realmente este apartado, policía, orden y transgresión, pues nos presenta otra vertiente, ¿no? Otro lado de lo que va a ser la transgresión, ya a partir también de los tribunales civiles, ¿no? Y está obviamente integrado a partir de esas nociones de lo que va a ser la policía y el orden virreinal, ¿no? Y considerando siempre policía, que es esta dimensión de vivir en torno a las reglas de Dios y del rey, ¿no? O sea, vivir con policía es vivir con civilidad en muchos sentidos. Entonces, los autores que van a estar dialogando en este apartado presentan a la transgresión como un mecanismo que nos va a permitir articular un modelo social, ¿no? Y este modelo social está promovido fue promovido más bien por las autoridades hispanas a partir de la noción de orden, que buscaba la regulación, la superación de los límites, que al final de cuentas va a ser una práctica funcional, recurrente y cotidiana para todos los grupos sociales. Entonces, Este apartado, por ejemplo, es bien interesante. Si a ustedes les interesa y les gusta saber respecto a la historia de México, a la historia virreinal, pero no solamente la Ciudad de México, estos ejercicios sobre San Antonio Béjar, sobre la Cancillería de Guadalajara, sobre Michoacán, son bien interesantes. Plantean justamente una historia que no está centralizada en la Ciudad de México. Pero si, por ejemplo, alguno de ustedes da clases de historia o tiene un interés como más metodológico, también es bien interesante porque la ajá. aproximación desde las fuentes documentales es muy diferente en cada uno de estos textos. Por ejemplo, memoriales de la Cancillería de Guadalajara para construir todo un argumento en torno a los procesos judiciales es sumamente interesante. O el trabajo epistolar que hace Antonio Cruz Zárate para su ejercicio sobre San Antonio Béjar también es bien interesante. Sin mencionar a Leopoldo con la aproximación que hace a documentos de Cabildo y un trabajo sumamente minucioso en el Archivo General de la Nación. Y pues nada, o sea, justamente eso. No solamente es un abanico interesante en cuanto a los temas, sino en cuanto a las perspectivas metodológicas. En efecto. Y bueno, además de que teníamos un primer apartado sobre los dispositivos de control, cerramos el volumen con otra propuesta que es el diálogo entre el dogma y la transgresión, ¿no? Que obviamente volvemos, pero desde otro acercamiento a lo que van a ser las esferas religiosas, en torno a trabajos que nos hablan de manera particular
a ejercicios sobre las transgresiones o cómo se vivieron en las dimensiones eclesiásticas, pero a partir de cómo se evidencia la forma en que los sujetos en la práctica superaban los límites del canon católico, ¿no? Con múltiples motivaciones, porque realmente las motivaciones que vamos a estar aquí encontrando son bastante diversas, y en general el apartado que cierra el texto nos presenta trabajos de Clementina Batcott y Jonathan Alejandro Zavala López, de Antonio Ruiz Caballero, de Jorge René González Marmolejo, de Idalia García y Teresa Villegas López, de Martín Humberto González Romero y de Víctor Alfonso Costeño Chilaca. Sería la otra parte a partir de la cual se va a estar dialogando en torno a lo que va a ser la transgresión entre esta esfera, es decir, a partir de estas múltiples motivaciones. Y este texto es interesante también, este apartado, porque no solamente nos habla, típicamente cuando hablamos de transgresiones al dogma, lo primero que viene a la mente si hablamos de pueblos de indios es idolatría. Y sí hay algunos textos al respecto, como el de Clementina y Jonathan, que nos habla del caso peruano, o como, no sé, el de Antonio Ruiz Caballero, ¿no? Que nos habla acerca de cantores y en celebraciones cristianas. Pero también hay ejercicios en este apartado, como el de Jorge René González Marmolejo, que nos habla de frailes y cómo dentro del convento se dan prácticas que van en contra de la norma católica, en contra de las buenas conductas de lo que se debería observar dentro de un convento. O el texto de Dalia y Teresa, que nos hablan acerca de libros prohibidos por la Inquisición durante los virreinatos. Y el que a mí me parece que es una joya así en la corona es el de Víctor Alfonso Costeño, que nos habla de una casa que se ha dicho que estaba dedicada al diablo. Y de nuevo, su ejercicio metodológico es exquisito simplemente. Y la forma en la que él se aproxima a esta casa para, no voy a hacer un spoiler, pero la forma en la que él se aproxima a esta casa para analizar la iconografía dentro, en los muros, me parece que es simplemente maravillosa, ¿no? También el otro ejercicio en este apartado, que es el de Martín Humberto González, es bien interesante porque nos está hablando acerca de los últimos años de la Inquisición y uno de los delitos más procesados por este tribunal, que es la bigamia. Simplemente me parece que este tipo de aproximaciones nos permite entender cómo es que la población de aquellos tiempos podía tener ciertas líneas, ciertas normas que le permitían relacionarse entre ellos, entre sujetos, pero además con las autoridades inquisitoriales Uh -huh. y a través de esto con las autoridades virreinales. Sí, sin duda. Como pueden ver, realmente, pues el abanico que se presenta en este esfuerzo colectivo es muy, muy amplio. Como les mencionaba hace un momento, realmente, pues es un mosaico, no está ni cerca de ser una discusión acabada, pero busca dar cuenta de esta multiplicidad de representaciones en torno a lo que se considera la transgresión, desde dónde se puede trabajar, cómo abordar también metodológicamente la diversidad de las fuentes documentales que se integran en esta obra. Como pueden ver, pues son bastante diversas porque tenemos desde Inquisición, desde lo que van a ser otros tribunales eclesiásticos, en materia civil, documentos de audiencia, documentos de cabildo, documentos al interior de las órdenes por el estudio de lo que va a ser su gobierno, realmente e incluso pues las fuentes materiales, ¿no? Como va a ser el caso del último texto. Entonces, realmente, como pueden ver, el abanico es bastante amplio de todo aquello que fue calificado como transgresión en las esferas tanto social como religiosa. Entonces, bueno, obviamente, pues no, o sea, estaría muy lejos este texto de ser un análisis, de hacer un análisis exhaustivo de todas las violaciones a la norma. Realmente esto superaría por mucho las pretensiones de esta publicación, que van a tener lugar en los territorios hispanos en América, ¿no? Pero sí ofrece esa muestra, esa versatilidad de lo que va a ser la recurrencia de la noción de la transgresión, así como de los significados que va a tener a nivel social, a nivel religioso y a nivel simbólico.
Y obviamente, pues este texto no habría sido posible sin pues la convocatoria esta vasta que fue a la que acudieron una multiplicidad de académicos, porque este texto pues no nada más se integra por instituciones que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como es el caso de la D y de la ENA, sino que también vamos a tener la participación de investigadores y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de diferentes centros de la UNAM, como va a ser el caso de investigaciones históricas, de investigaciones bibliográficas, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Jalisco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de México y de la Universidad Pontificia, ¿no? Entonces también este abanico de instituciones que están participando en este esfuerzo colectivo, pues también nos da una pista de lo que va a ser la riqueza en torno a las diferentes propuestas, tanto teóricas como metodológicas para el trabajo y el abordar y el discutir con lo que va a ser el amplio término de la transgresión para los territorios españoles en América. El libro es una invitación a múltiples cosas. De entrada, a seguir aproximándose a este tipo de temas. No pensar que las investigaciones que hay en torno a la transgresión están acabadas, porque tanto este como muchos otros textos que se han hecho al respecto simplemente son una primera aproximación. Cada uno de estos 16 ejercicios podría ser un libro en sí mismo, podría derivar en un libro en sí mismo. Y pues justo, ¿no? Es una invitación a que se aproximen a esta obra, pero también a estos temas un poco más a profundidad. Y pues nada, ustedes pueden aproximarse al libro ya sea en PDF, en una versión digital o en una versión física. Está publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien agradecemos profundamente que haya llevado este libro a las prensas y a sus manos, si es que ustedes deciden adquirirlo, cosa que creo que valdría la pena. También, pues si somos muy asiduos a lo digital, también visitar la mediateca en donde pueden tener acceso a esta publicación. Entonces, eso es realmente pues un libro que está pensado no nada más para el lector especializado, sino para el lector que en general quiera conocer sobre la historia de la Nueva España, de la Nueva Galicia, ¿no? del, del Perú, ¿no? La historia virreinal de los territorios americanos. Entonces, pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos al habernos acompañado aquí en este espacio, en palabras de nuestros autores, y los invitamos a acercarse a las publicaciones recientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gobierno de México.